Soy Javier Egea, maestro jubilado, y estoy en el movimiento ecologista prácticamente en Granada desde su inicio. Empezamos con un grupo que le llamábamos Grupo Ecologista Libertario a finales de los años 70. En los años 80 conseguimos juntar a prácticamente todos los grupos ecologistas de Granada y creamos la Federación Ecologista Pacifista de Granada. Y esa federación se coordinó a nivel andaluz en lo que llamamos la CEPA, la Coordinadora Ecologista Pacifista de Andalucía. Y a partir de ahí hubo un momento en que en todo el Estado español hubo un movimiento bastante fuerte por parte de la CODA, la Coordinadora de Defensa de la Naturaleza, y entonces se consiguió que hubiera una unificación de prácticamente más de 300 grupos de todo el Estado, incluida la CEPA, y formaron lo que es Ecologistas en Acción, que es donde estamos ahora, con 25 años ya de historia y que la lleva uno a sus espaldas. Yo desde niño, mi abuelo era agricultor, el agricultor en La Vega, y también estuvo en una zona del Valle del Darro, por debajo del Sacromonte, y yo de pequeño me iba con él y me encantaba el campo, entre romper nidos, que aunque esté feo decirlo, es lo que hacía uno de pequeño, o cazar ranas, pero estaba uno en el campo y nos movía, me veo y así. Cuando me hice maestro, yo seguía siendo un enamorado sobre todo de Sierra Nevada, entonces yo conozco bastante Sierra Nevada, de haber hecho muchas jornadas y muchas noches por ahí arriba en la montaña. Y además, también cuando ya empecé el magisterio, pues he estado en lugares como Sierra Nevada, porque he estado en la Alpujarra, estuve 10 años ahí trabajando, y ya estaba muy cerca de la gente del campo y al mismo tiempo pues de la naturaleza. Entonces todo aquello me ha hecho siempre preocuparme mucho por el medio ambiente. Ya con los niños, también trabajaba con ellos, hacíamos muchos trabajos ambientales, aunque en aquella época no se llamaban así, pero llamamos el conocimiento del medio, el estudio del entorno, pero realmente de siempre he estado princado en estas cosas. Y claro, cuando va viendo uno lo que estamos haciendo con el planeta, que nos afecta en la vida diaria, pues uno se enerva y entonces pienso, ¿puedo hacer algo? Creo que sí. Tengo interés, si no tengo conocimiento lo busco y entonces pues estoy dispuesto casi siempre a intervenir en cosas que creo que son importantes para el medio ambiente, diciendo siempre que aunque mucha gente no lo entiende, que cuando un ecologista trabaja por el medio ambiente, aparte de trabajar para uno mismo, porque somos parte, también es para toda la sociedad, que eso es lo que mucha gente no nota. Se cree que los ecologistas estamos trabajando para nosotros y la verdad es que estamos trabajando para toda la sociedad. Ujú. Eh, ¿Por qué estáis trabajando para la sociedad, para toda la sociedad? Pues, Pues aunque no quisiéramos, porque si yo arreglo un río, el río no es para mí, es para todo el que se acerca al río. Si el aire conseguimos que esté más limpio, no solamente ni para mí ni mis amigos, es para todas las personas. Es decir, cualquier cosa que se haga en beneficio del medio ambiente es un beneficio común. Estamos trabajando para el común, que creo que es algo que si lo pensáramos más, todo el mundo lo haríamos, porque el disfrute es para todos. Sierra Nevada se podría decir que es la que da vida a Granada y a toda el área metropolitana y a parte de la provincia, porque es un lugar donde suele llover más que en el resto, al estar el agua helada se mantiene, con lo cual quiere decir que cuando llega la época en que hace falta más agua es cuando empieza a derretirse, que es para el verano, y eso hace que sea un regulador muy bueno para que no falte el agua. Pero Sierra Nevada, desde el primero se declaró parque natural en el año 89 y después parque nacional, dentro del parque natural, una zona de parque nacional el año 1999. Entonces, que hace 25 años ahora del Parque Nacional. Pero a la hora de administrarlo hay una figura que se llama Espacio Natural de Sierra Nevada que engloba los dos, Parque Nacional y Parque Natural. Y tiene muchos problemas. Por ejemplo, nos podemos encontrar con que en la zona de la Alpujarra, en la zona sur de Granada, nos encontramos con que hay una serie de invernaderos, y cuando digo una serie digo muchos invernaderos en zonas que dentro del parque, dentro del espacio natural. Y ahí eso está, digamos, prohibido, entre comillas, porque se permite que pongan una especie de sombra protectora en caso solamente de que pueda haber un pedrisco o algo que pudiera estropear la producción. Generalmente la mayoría de lo que se produce ya es tomate cherry. Y además lo producen en verano porque la altitud que están sobre 1300, 1400 metros de altitud, no les falta el agua y entonces pues se produce muy bien.
y apenas hacía enfermedades, con lo cual se puso mucho ecológico allí. Pero hay un problema y es que están cubriendo lo que es la montaña, la están cubriendo de invernaderos. Son invernaderos que no son el plástico típico que vemos en la zona de Almería, pero son otros que es una malla que en teoría el permiso que tienen es para tenerla descubierto y si hay un aviso de tormenta, se corre y se cubra. Pero eso no lo hacen nunca, lo tienen siempre cubierto. Y eso está prohibido. Está dando lugar a este tipo de agricultura a que en lugares que antes eran vírgenes prácticamente, ya hay los restos de plástico, restos de fitosanitarios, incluso hay pueblos que ya han dicho que han notado una variedad en el agua, de que no hay agua perfectamente potable, pero que ya han notado que empieza a haber nitratos, cosa que antes no había. Eso es en la zona de la Alpujarra. En la zona norte, ¿qué ocurre? Pues en la zona norte nos estamos encontrando con que los ríos dentro del parque los están secando para sacarlo para la acequia. Y entonces están vendiendo allí lo que decíamos antes. Hay una serie de empresas que han cogido y están poniendo grandes extensiones de monocultivo, que generalmente eso es lechuga, brócoli, es lo principal que suelen poner, y que están cogiendo esa agua para hacer negocio. Pero están dejando secos los ríos, lo cual es un delito ecológico. Se denuncia, se le pone multa a quien lo ha hecho, pero con las multas que le ponen le sale más rentable seguir haciéndolo porque da igual, va mejor. Y la parte de Sierra Nevada que pega a Granada, pues bueno, aquí nos encontramos con que tenemos un cáncer que es Setursa. Setursa es la empresa que gestiona la estación de esquí. Ojo, una empresa pública, donde el Consejo de Administración está formado por la consejera de Turismo, delegado de no sé qué, delegado no sé qué, director del Parque Sierra Nevada, con lo cual quiere decir que cuando Setursa decide de hacer alguna obra de algo y tienen que obtener permisos, da la casualidad de que los que tienen que firmar esos permisos son miembros del Consejo de Administración. El delegado de Medio Ambiente, el delegado de Fomento, el director del parque. Todas esas personas son de miembros del Consejo de Administración, con lo cual Setursa hace lo que quiere. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues por lo pronto, en el año cuando el Mundial de Esquí, solamente se le ocurre coger un río y entubarlo. Entonces, la famosa pista que le llaman del río porque el río va por debajo. Después lo mira allí. Porque el río va por debajo, pero es un tubo enorme, de unos 3 metros aproximadamente de diámetro, que es por donde va el río Monachil. Y por encima va la pista del río, que es la famosa pista que desemboca, que casi todo el mundo baja por ella para llegar a Prado Llano, donde están las telecabinas, donde está, digamos, el inicio de los remontes. Entonces, eso es lo que se hizo para el Mundial de Esquí, el año 94. Después, ¿qué ocurre? Pues que ya ha empezado a hacer pistas, y pistas por aquí, pistas por allí. Llegó la Universiada, pues se hicieron unas pistas nuevas, eso fue en el año 2014, se hicieron unas pistas nuevas y se hicieron unas nuevas balsas porque descubrieron, después del Mundial de Esquí, con la sequía que hubo tan enorme, descubrieron lo que eran los cañones de nieve. ¡Ay, qué alegría! Cañones de nieve, sin pensar que los cañones de nieve para funcionar necesitan agua, por lo pronto necesitan agua. Y si no llueve, pues no hay agua. Entonces ahora mismo nos encontramos con que la estación está haciendo una renovación y ha puesto nuevos cañones en los últimos 4 años, casi 400 cañones de nieve. Son muy efectivos, pero hay algo que siempre dicen, es que cuando nosotros convertimos el agua en nieve no pasa nada, porque después esa nieve se derrite y vuelve otra vez. Lo que no dicen es que cuando se convierte el agua en nieve, por lo pronto ya en el cañón hay una pérdida al pulverizar el agua, se pierde una cantidad de agua, se pierde. Pero es que además existe lo que llaman la sublimación. Es decir, con una montaña como esta, que tenemos una insolación enorme durante todo el año, pues nos encontramos con que la nieve directamente pasa a vapor de agua. Y eso se ha calculado con estudios científicos que hay un observatorio del cambio climático en Sierra Nevada, y todo eso que están estudiándolo, que casi el 30% de la nieve se pierde, con lo cual si tú coges ahí 100 litros, quiere decir que 30 por lo menos se han perdido. Entonces no me digas que tú tienes aquí los 100 litros y no pasa nada porque van a volver otra vez. Pero es que aunque volvieran, también ha supuesto un cambio enorme en la dinámica del río, porque cuando tenía que ir ese agua no va, y va a destiempo. Y el río Monachil, que va abajo,
Cuando más falta le hace el agua, precisamente es en invierno. ¿Por qué? Porque está la estación de Prado Llano, que se juntan los fines de semana con muchísimos miles de personas. Ahí hay una depuradora, que funcionan pues casi como todas las depuradoras en este país. Mal, muy mal. ¿Qué ocurre? Que las aguas residuales van directamente al río, a Parque Nacional. Si el agua está toda parada ahí y el río no corre, lo que va corriendo es aguas residuales por el río. Y estamos hablando dentro de Parque Nacional. Eso es algo que lo saben, hay muchas sanciones puestas a la depuradora, pero ahí sigue. Y por ahora seguirá. Por eso el problema es que, claro, si tú coges y cuando más gente hay, que es en invierno, el agua la tienes ahí quieta, en vez de que corra por el río, el río, ese agua ya no puede disolver o disimular las aguas residuales que están entrando. Con lo cual tenemos realmente un río lleno de mierda en Parque Nacional. Ese es el gran problema que tenemos. Y Setursa con los remontes no tiene ningún problema. Aunque los técnicos digan que hay unos espacios protegidos, unos hábitats protegidos, porque lo que estamos hablando de la estación de esquí, estamos dentro de Red Natura 2000. Se supone que a nivel europeo es la máxima protección ambiental que hay. Bueno, pues a pesar de eso, no hay problema ninguno. Meten las máquinas, arrasan con todo lo que hay de vegetación, vegetación endémica, vegetación en peligro de extinción, que eso está prohibido totalmente, pero tienen los permisos de medio ambiente, porque entre otras cosas el que da los permisos forma parte del Consejo de Administración de Setursa. No va a decir que no. Y así nos encontramos con que tenemos la sierra hecha unos zorros, como se podría decir. Está realmente mal. En el aspecto, siempre lo hablan diciendo de que en la cantidad de puestos de trabajo, y es cierto que hay una serie de puestos de trabajo, y por supuesto, pero lo que no se dan cuenta, y este año lo estamos viendo, es que cada vez van a menos gas. ¿Por qué? Porque cada vez nieva menos y además nos encontramos, como ha pasado hace muy pocos días, con que las mínimas, ahora en pleno invierno, las mínimas en lo alto de la sierra eran de 8, 9 y 10 grados positivos. Las mínimas con esas temperaturas no se puede fabricar nieve artificial. Si hay poca agua y las temperaturas no acompañan, no puedes producir. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez las pistas van a durar menos tiempo y va a haber menos cantidad de nieve. Entonces, vamos a tener que adaptarnos al cambio climático y habrá que decir, bueno, pues los años buenos, que los habrá, seguramente los habrá, yo me alegraré porque eso es bueno para todos, pues habrá que aprovechar que haya nieve y los años que no haya nieve, pues habrá que acostumbrarse a que habrá que decir, vamos a cambiar el chip porque no podemos seguir haciendo lo mismo. Como el futuro parece estar casi tan claro de lo que nos va a venir, lo más lógico sería que cuando ya se constate fehacientemente de que no va a haber nieve o va a haber muy poca nieve, pues lo suyo sería desmontar parte, por lo menos la parte que no se va a utilizar prácticamente de las estructuras que hay y volver a intentar renaturalizar esos terrenos, porque para hacer una pista hay que mover un montón de tierra, muchos miles de metros cuadrados de tierra, donde se quita toda la vegetación y se deja completamente lisa para que no haya problema a la hora de esquiar. Entonces, todo eso es en un lugar donde hay que decir que Sierra Nevada es un espacio natural porque tiene más de 80 endemismos vegetales, únicos en el mundo, que están aquí en Sierra Nevada. Hay también unos cuantos endemismos de insectos. Es decir, tiene un valor faunístico y florístico enorme y eso es algo que ha hecho que Sierra Nevada tenga ese valor a nivel natural. Entonces, si se puede recuperar parte de lo que se ha destrozado, pues sería estupendo. Pero que ya vemos que por ahora es una huida hacia adelante. Es decir, queremos más y más y que queremos ampliar la estación. Menos mal, afortunadamente, cuando se hicieron los límites del Parque Nacional, que fue posterior, que ya estaba la estación de esquí, los límites del parque se quedan justamente rodeando la estación de esquí. De tal forma que si la estación de esquí quisiera crecer, tendría que meterse en Parque Nacional. Y por la ley de parques nacionales, mientras no se cambie, está prohibido ese tipo de instalaciones. Con lo cual, por ahí, digamos, se ha conseguido que no crezca legalmente porque tiene el Parque Nacional rodeando a la estación de esquí. Vamos a ver. Existe dentro del Parque Nacional, había, hasta los años 70, hay muchas lagunas en Sierra Nevada, hay 40 y tantas lagunas en Sierra Nevada, glaciares. Una de ellas era la Laguna de las Yeguas, que ese no está en el río Monachil, está en el río paralelo, que es el río Dilar, que también en la cabecera del Dilar también hay unas cuantas pistas de esquí.
Bien, ayer, esa que era una laguna preciosa, decidieron en los años 70, que entonces ni había tampoco tanta conciencia ni nada, de que hacía falta agua para darle de beber a la urbanización de Prado Llano, y entonces la convirtieron en una presa, algo parecido al lago San Maurici, por llamarlo de alguna manera, pero aquello está mucho más naturalizado. Pues aquí hicieron una presa cuyo único fin es coger agua para dar de beber a la estación. Entonces, esa presa ahora, que ya por lo pronto ese agua ya no va por el río Dilar, que es el paralelo al Monachil, que es donde está la estación de esquí principal, casi todo está en el Monachil, pues ese agua se coge, cambia de cuenca, se pasa al río Monachil para dar de beber a eso. Lo que ocurre es que nosotros estamos convencidos de que ese agua no solamente va para beber, sino que también la utilizan para fabricar nieve, lo cual estaría prohibido, porque están cogiendo agua de parque nacional. La laguna sí es parque nacional. Y por eso es por lo que siempre estamos diciendo que estamos convencidos de que si ese agua es para beber, digamos, tenemos que callarnos, entre comillas, porque es prioritario el abastecimiento humano, pero sin embargo nos asombra de que al mismo tiempo que se coge ese agua de la laguna, también se coge del río Monachil también para beber, con lo cual nos parece que hay una duplicidad y estamos convencidos de que ese agua cuando hace falta va a las balsas para producir nieve artificial. Ese es el problema de la laguna de las yeguas. Setursa ahora mismo tiene un expediente sancionador abierto donde se proponen, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir le propone 330.000 euros de multa por daño al dominio público hidráulico. ¿Por qué tiene Setursa este expediente abierto? Pues primero, ha cogido del río Monachil, que es de donde únicamente tiene permiso para coger agua para nieve artificial, ha cogido más agua de la que le corresponde. Tiene autorizadas 2 tomas, que ya ha estado cogiendo de 5 tomas. En las tomas tiene que tener unos contadores, no tiene ninguno. Y tiene para llenar las balsas de agua, tiene una limitación temporal. Las puede llenar desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo. Bueno, pues en pleno verano están llenando las balsas y esto está con Confederación. Confederación ya después de que llevamos años denunciando este tema, por fin, y después de advertirle durante 3 años a Setursa, le había advertido que vamos a ver, que vamos a intervenir, este año han intervenido. Les cortaron el agua y le han metido un expediente sancionador. De todas maneras, ahora, por una cuestión de mantenimiento de la estación, le permiten coger una poca de agua y están tramitando una nueva autorización y demás. Pero digo para que veáis lo que ocurre. Entonces, ¿qué ocurre en verano? Que en verano resulta que aquí es lo que digo yo ahora, lo que te he comentado. Estaban cambiando en el río Monachil, que es de donde solo pueden coger agua, estaban cambiando toda la maquinaria de coger agua y de bombear. Y entonces decían ellos, no podemos llenar la agua en verano porque no podemos coger agua del río Monachil, porque no tenemos funcionando aquello. Y decimos ahora, y entonces el agua que está entrando a chorro, que la tenemos grabada y que los guardas tomaron nota y fotografías, ¿de dónde viene ese agua? M. Rajoy. Solamente hay agua allí arriba, no hay agua en otro sitio. Si no cogen el agua del río Monachil, el lugar único de agua que hay más arriba es la laguna de las Yeguas, que tiene una conexión hacia Borreguiles. Pues, Bueno, para que veáis. sí, sí. Y que es una administración pública, O sea, la que lo está haciendo es una administración pública. Tiene WhatsApp. Ahora mismo se están gastando millones en renovar toda la maquinaria. Por ejemplo, se acaba de montar un nuevo telecabina con 16 millones de euros. Han montado unos telesquí, unos telearrastres con unas pistas para que vayan a esquiar los jóvenes, que no hacía falta, innecesario además, que ha costado 5 millones de euros. ¿Cuándo han hecho eso? Eso este año pasado, el 23. Pasado. Este 23. Están ahora mismo, también han cambiado otros telecabinas que había por esa zona. Están poniendo estos últimos años, ya digo, 400 cañones de nieve. Todo eso puesto ahora, sabiendo que en cuestión de muy poquitos años no va a servir para nada. Pero como la cuestión es invertir, ya va ahora que ha llegado los famosos Next Generation de Europa, que parece que eso lo arreglan todo, pues se buscan 4 excusas y ahí están haciendo esto. Y además, lo peor de todo es que tienen y voy a llamar fantasma, Plan Estratégico 2020-2030. Digo fantasma porque se ha presentado en los medios de comunicación,
aquí en Granada, se fue a Madrid a presentarlo también en Madrid, el Plan Estratégico 2020, y ese plan estratégico, que todavía no está escrito en ninguna parte y no hay forma de conseguirlo, lo poquito que sabemos es, quieren ampliar 2.000 plazas más de alojamiento, 2.500, un aparcamiento nuevo cubierto para 2.500 nuevos coches, nuevos telecabinas, y además tienen previsto un teleférico que vaya, un funicular subterráneo, tipo el Tibidabo, que vaya desde Prodollano hasta arriba a los aparcamientos que van a poner arriba. Subterráneo no. No, subterráneo. No sube, no es actividad donde sube. Eso es unos raíles, eso. Sí. Pues eso es una de las cosas que está prevista en el plan estratégico 2020-2030. Sí. Todo eso viene a ser unos 200 millones de euros aproximadamente, lo que tienen calculado. Es como la estrategia, un plan estratégico para el hambre de mañana. Sí, eso siempre. Es increíble. Bueno, increíble, eso es lo que estamos acostumbrados. Aquí todo es, habiendo dinero, no hay problema. Yeah. Y el dinero, como es de la Junta de Andalucía, porque lo pagamos todos, pues que si fuera una empresa privada, no sería así. Hay un ejemplo muy claro. Ha salido varias veces un proyecto teleférico de Granada hasta Sierra Nevada. Y empezaba la movida. Lo echamos para atrás, se consiguió echar para atrás, hubo mucha protesta y demás, pero lo más gracioso era que la empresa del teleférico lo que estaba esperando era una subvención para que le pagáramos entre todos el teleférico, porque el teleférico era inviable. El coste del teleférico y la explotación del teleférico, ninguna empresa privada lo va a hacer porque sería ruinoso totalmente. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ocurre aquí. Si tuviera que pagar una empresa las obras que está haciendo Setursa, una empresa privada, no se harían. Pero como la pagamos es público, lo pagamos entre todos, pues anchas Castilla. Y así nos encontramos ahora con que tenemos eso, una cantidad de infraestructuras que cada vez se van a usar menos. Hay pistas que este año ya, al paso que vamos, no van a poder usarlas, y que cada año irá a peor, porque está claro que el cambio climático lo estamos viendo y sufriendo y notando. La Vega de Granada siempre ha estado ligada a la ciudad. La ciudad es La Vega con los pueblos pequeños que había alrededor, que últimamente están creciendo porque la gente está migrando de Granada a los pueblos, entre otras cosas porque es más barata la vivienda. Entonces, La Vega siempre ha sido la despensa de Granada, y de siempre, de tiempos históricos, se ha mantenido con la agricultura y el agua de Sierra Nevada, se ha mantenido así. Pero La Vega está teniendo muchos problemas. Primero, el crecimiento desorbitado de muchos pueblos, que como están en Vega, todo lo que hay alrededor de Vega, pues cada vez que crecen, van comiéndose más La Vega. Y al mismo tiempo están las infraestructuras que requieren esos pueblos. Ahora mismo tenemos en ciernes un peligro gordísimo, y es que quieren meter unas autovías que le llaman BAUS, que significa Vía de la Aglomeración Urbana, el nombre que le dan, que suponen, entre otras cosas, una anchura de más de 100 metros, porque son 4 carriles, más medianas en medio, más carriles de servicio, son más de 100 metros de anchura, por medio de la parte de La Vega más importante, la más feraz de La Vega. La excusa es que eso sirve para mejorar el tráfico, es decir, nosotros decimos que eso sirve para llegar antes al atasco a Granada, cuando precisamente las mismas administraciones que están promoviendo esta infraestructura son las que están diciendo que hay que reducir el tráfico, que hay que conseguir mejorar la calidad del aire y que hay que conseguir un transporte público más eficiente, pero al mismo tiempo te están poniendo esas infraestructuras para mejorar el tráfico, según dice, cuando lo que están haciendo es para que la gente privada coja su coche porque tiene una carretera estupenda. Eso sí, para después llegar a Granada y volverte loco, va a decir encuentras aparcamiento, que eso es el gran problema. Entonces, La Vega, el principal problema que tiene es que se está destruyendo por cuestiones urbanísticas o de infraestructura. Y eso es un problema gordo donde afortunadamente están los propios propietarios de La Vega, los propios agricultores, están moviéndose y movilizándose junto con más asociaciones, gente de la universidad,
explicando que es un absurdo, que no tiene sentido que pongan más carreteras para que haya más coches cuando lo que se está precisamente tratando de conseguir es disminuir el tráfico, y eso es un llamar al tráfico. Aparte de que se pierde muchísimas hectáreas de un terreno que con el paso de dentro de no muchos años nos vamos a acordar de la tierra tan extraordinaria, el valor de la tierra que es buenísima para cultivar, y que nos vamos a encontrar que está cubierta de cemento por urbanizaciones o por carreteras. Entonces, son cosas para pensárselo, y ya digo que afortunadamente ya está habiendo un movimiento entre gente de La Vega, los agricultores principalmente, que están dándose cuenta de que eso no le va a dar a ellos nada más que problemas, y que es peor para ellos ese tipo de autovías. Esperamos que no se hagan, entre otras cosas porque son carísimas y van en contra de todos los principios de la Unión Europea de sostenibilidad, que ahí es donde nos agarramos para que estos políticos que tenemos tan megalómanos, que lo que quieren sobre todo es coger y hacer obras porque se mueven muchísimos millones, es lo que hay. Voy a poner un ejemplo calentito de ahora mismo. Se está trabajando ahora en el Plan General de Ordenación Municipal, lo que es los pegados de Granada. Y entre ellos hay un tema que es la entrada del ferrocarril a Granada. La entrada del ferrocarril, la estación lleva ahí 150 años en el lugar en que está, y Granada ha crecido y ha ido rodeando por una parte la estación. Ahora a la gente ya no le gusta ver el tren. Cuando compré la casa estaba el tren y no me importaba, pero ya no me gusta el tren. Hay que tapar el tren. Entonces, el invento es un invento maravilloso el que acaban de sacar ahora mismo. Y escoger y decir, vamos a entubar, a enterrar el tren para que no se vea durante 2,5 kilómetros, y de esa manera hacemos en lo alto un parque. Y ponemos un parquecito, que qué bien, que los ciudadanos tienen un parque. Entonces ahí estamos totalmente en contra. Y motivos voy a darlos. Son muy simples. Primero, Granada es la ciudad, que no creo que en España haya muchas, que tú vienes en el tren desde La Vega y cuando llegas a Granada prácticamente te metes en la estación sin haber visto edificios. Ya está campo alrededor. Eso va a cambiar, porque ya está previsto construir, que por eso viene el tema de taparlo. Entonces, claro, no es necesario hacer eso. Lo otro ¿qué ocurre ahí? Pues que en los terrenos que hay a los lados hay previsto la construcción de unas 6.500 viviendas aproximadamente. El precio de esas viviendas, tirando por lo bajo, poniéndolas baratas en plan producción oficial, serían unos 600 millones de euros. Y poniéndolas en plan de mercado, son más de 1.000 millones de euros. Lo que supone eso. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un gran parque, pagado por todos, obviamente, como siempre, la gente no tiene obstáculos y a un lado y a otro de la vía, con un gran parque en medio, pues vendo pisos a un muy buen precio. Entonces, lo que hay es una especulación urbanística enorme que se está disfrazando como que el tren divide un barrio, cuando el barrio está bastante alejado del tren, y allí ahora mismo lo que hay son descampados que se van a construir porque en el antiguo Pegou estaban destinados a construirse, pero que no hay ningún problema. Es más, dicen que no hay comunicación, y en cuestión de 2 kilómetros tiene un paso peatonal y 3 pasos subterráneos para los vehículos. O sea, no hay ningún problema en absoluto. Pero hay que ponerlo, porque entre enterrar la estación y hacer lo otro, el coste que hay ya genera movimiento económico, que es muy importante. Y si además le ponemos después las plusvalías de todos esos edificios que queremos construir aprovechando ese parque, imaginaros el negocio en millones. O sea, que el urbanismo tiene eso, y que ahí hay que pelear, y que estamos peleando con gente muy poderosa, porque son grandes empresas constructoras las que están ahí detrás, y yo creo que los políticos no están dispuestos a pelearse con los poderes, los que mandan de verdad. El tema del agua, estamos en una zona que tiene problemas de lluvia, porque desde siempre, no es de ahora. Y Granada se nota muy poco en Granada capital, porque esta Sierra Nevada, que es como una especie de pantano natural, que hace que durante los veranos pues el agua parezca que no falta, pero realmente hay poca agua. Entonces, en toda la provincia de Granada hay un uso bastante malo del agua,
Por ejemplo, siempre se dice que el agua se utiliza mucho para lo que más consume agua es el regadío. Y es cierto, o sea, estudió que entre el 75 y 80% del agua que se utiliza, las personas, es para el regadío. Esto no quiere decir que haya que criminalizar al regadío, porque siempre se ha regado y gracias a eso pues estamos comiendo la mayoría de las personas. Pero sin embargo hay momentos en que el regadío se excede a la hora de regar y deja los ríos secos, por ejemplo, y nos encontramos con ríos completamente secos y al mismo tiempo cerca de esos ríos vemos acequias llenas y que se ponen a regar, por ejemplo, olivos, a regar cereales, a regar cultivos que nunca han sido de regadío, siempre han sido de secano. Y ahora parece que es preferible ese beneficio antes que el río, que es de todos, se mantenga. Pero no solamente ya es el agua que se va quitando y se van secando los ríos, sino que han descubierto de que en lugares prácticamente desérticos, como es el norte de Granada, son estepas, hay masas de agua subterráneas. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que grandes empresas, y aquí digo grandes empresas, no son pequeños agricultores, sino son grandes empresas, ponen pozos, que no tienen problema, porque ahora hablaré de confederación, no tienen problema, ponen pozos y empiezan en desiertos a cultivar productos de primor, productos que son lechuga, brócoli, alcachofa, es decir, productos que requieren mucha agua en lugares prácticamente desérticos. Esto lo están haciendo muy a menudo y ya han conseguido que incluso que este tipo de agricultura industrial, que es como la llamamos, utiliza muchos fitosanitarios. Entonces ya incluso hay lugares en donde esos mismos acuíferos de los cuales están surtiéndose y que bebe la gente, pues se están contaminando. Eso también ha dado lugar a problemas en algunos lugares. ¿Qué ocurre con este tipo de explotaciones? Pues hay algo que la gente de los pueblos se da cuenta de que no son tan buenas para el pueblo, porque si me pone un montón de hectáreas de cultivos, que son cultivos que requieren una mano de obra, pero se dan cuenta de que esas empresas te traen la mano de obra en autobuses desde otros lugares. Entonces, el pueblo lo único que se queda es con la basura de los plásticos, que siempre hay plásticos por medio, porque lo ponen para cubrirla cuando es pequeña la planta, para que no se hiele, o para evitar la transpiración, y la falta de agua y la contaminación. Entonces, claro, la gente de los pueblos no está muy de acuerdo con este tipo de cosas. Eso respecto a ese tipo de agricultura. Pero es que además esa agricultura llega a extremos tales como, por ejemplo, secar un humedal. Hay un humedal, por ejemplo, en Baza, que está protegido, está dentro del listado andaluz de humedales, la lista de humedales, y ese humedal es un humedal muy especial porque además es salobre. Es un humedal que tiene una vida propia y con unos endemismos específicos porque son unas plantas adaptadas a ese medio salino que son bastante raras. Bueno, pues ahí han conseguido, los agricultores han empezado a drenar la laguna y en su lugar se han puesto campos de brócoli. Es decir, y eso es un delito ambiental, aunque está denunciado, porque respecto al agua tengo que hablar bastante mal de la Confederación Hidrográfica, en este caso del Guadalquivir, que es la que corresponde a esta zona, porque, por ejemplo, sabe que hay miles de pozos ilegales y prácticamente no interviene. Últimamente ha cerrado 10 o 12 pozos, pero son miles los que tiene contabilizados. Y además, cuando alguien va y pide un pozo, prácticamente lo tiene asegurado, no hay prácticamente problema. Nos estamos encontrando una situación porque hay unos acuíferos muy interesantes, pero esos acuíferos, cuando son miles y miles de pinchazos pequeños, muchos te dicen, si son cantidades muy pequeñas, no llegan ni a 7.000 metros cúbicos al año, pero es que no es uno, es que son 1.000 los que hay. Entonces, claro, nos vamos encontrando con que cada vez estamos esquilmando los acuíferos, que a fin de cuentas es el agua para el futuro. Entonces, ese es un tema importante con el agua. También nos encontramos el tema de las aguas residuales. Prácticamente en esta provincia hay pocas depuradoras y muchas de ellas funcionan regular, por no decir algunas muy mal. Entonces ese es otro tema que también está haciendo un daño bastante importante al medio ambiente. Y además nos encontramos con que en la Vega de Granada, ojo, hay todavía pueblos alrededor de Granada que las aguas residuales van directamente a las acequias. Con lo cual, quiere decir que los productos que se están cultivando en la huerta se están regando con aguas residuales. Eso es algo que está prohibido
y que además es un problema de salud pública, porque es que puede realmente dar lugar a una epidemia o a enfermedades a muchas personas. Pero eso se está haciendo. Y el problema es que hay poca agua y el agua que poca que hay es la agua residual. Eso es un problema en la Vega de Granada. No es general, pero así está. Y luego, pues eso, que el agua con la sequía nos encontramos que cada vez vamos viendo que hay menos agua y hay que adaptarse. Y el problema es que a ver cómo lo hacemos porque la gente no está dispuesta. Y luego quiero decir una cosa que para mí es escandalosa. Todavía no hace una semana aparece en prensa, en grandes titulares, que Granada no tiene problema de emergencia de agua porque podríamos estar 14 meses sin que cayera una gota de agua, sin que hubiera problema para declarar estado de emergencia. Y aunque eso sea verdad, porque realmente es verdad, pero aunque eso sea verdad, me parece totalmente fuera de lugar, porque es que el país entero está en problemas de sequía y porque Granada tenga el privilegio de tener una montaña o un acuífero extraordinario, eso no quiere decir que podamos desperdiciar el agua, vamos, aunque solo sea por solidaridad, me parece muy mal. Este humedal de Baza se le llaman en Baza el Baico y está a la salida de Baza muy cerca del pueblo, en la salida hacia Benamaurel. Se llama el Baico y es un humedal salobre y que está catalogado en el registro de la Junta de Andalucía como un humedal, o sea que está reconocido, con lo cual se supone que debería tener una protección. Pero es que además la ley de agua, que por eso yo siempre tengo que hablar mal por desgracia y me gustaría poder hablar bien de la Conferencia Hidrográfica de Guadalquivir, la ley de agua dice que los humedales tienen que ser reconocidos como dominio público hidráulico, son dominio público hidráulico, que hay que mantenerlo y conservarlo y que en caso de que se haya perdido, también se estudie la forma de recuperarlo. Y eso es algo que no se está haciendo nunca aquí en Granada por la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Eso es algo que hay que decir. Luego también tenemos los acuíferos, que estamos hablando, los principales acuíferos en Granada son el de Guadix, en la zona de Guadix, que le llaman el acuífero del Marquesao, la zona del Marquesao, y el de la Vega de Granada. El de la zona del Marquesao, en muchos lugares el agua está a 10 o 12 metros de profundidad, por ahora. Porque además tenemos allí un problema, y es que están las minas de Alquife. Las minas de Alquife es un agujero enorme, donde dentro del agujero está el agua, hay una laguna, que es el nivel freático donde está ahora mismo. La laguna, para extraer el mineral de hierro es necesario vaciarla, para quitar agua, con lo cual el nivel ha bajado bastante en esa zona, por culpa de la extracción minera. Ha habido un gran descenso del agua, del nivel, por la extracción minera. Y en la Vega de Granada también hay diferentes profundidades del acuífero, pero puedo decir que en pueblos de aquí al lado, la gente tenía el pozo en el patio de su casa y podía estar a 5 metros de profundidad el agua. Así es, pues prácticamente el agua estaba a ras. Ocurre cuando hay unas grandes extracciones y hay pocas lluvias, los niveles son fluctuantes, bajan o suben, pero que normalmente los dos acuíferos en Granada no necesitan perforaciones de mucha profundidad, porque están a cierto nivel cerca de la superficie. Vale, vale. Bueno, sí, es lo que decías tú, que es una suerte tener ese. Y es que además, Imagino que por Almería debe ser otra. aquí es que, vuelvo a repetir que Sierra Nevada es como un embalse natural que tiene muchísima agua y ese agua prácticamente viene hacia la Vega. Y en la Vega además hay otra cosa que también es importante decirlo, y es que el sistema de riego en la Vega hay a manta, como le llama. A manta significa que metes el agua y vas cubriendo la tierra. O sea, no es por goteo ni por aspersión, no, sino que acequia, un surco y metes el agua a manta. Eso, claro, dirá la gente, puede pensar, ¡qué desperdicio! Pero bueno, hay que pensar que eso se lleva haciendo miles de años y que lo que ocurre es que el 80% de ese agua se infiltra, con lo cual supone que hay una conexión entre el acuífero y lo que se riega. Y es una forma que se ha mantenido durante muchísimos años. Si el problema ahora es la sequía, que hay menos agua, pero no porque el agua se utilice mal en ese aspecto, porque ese aspecto se lleva haciendo desde el tiempo de los romanos y no ha habido nunca problema con el agua. Aquí en Granada siempre ha habido, y tiene fama, el agua de Lanjarón. Lanjarón de muchísimos años pues lleva explotando los acuíferos y las fuentes, que eran fuentes naturales, porque ahora ya están empezando a sacarla de su suelo, y entonces ha tenido fama. Pero hay muchas embotelladoras en Granada, hay embotelladoras en Loja, que también es una serie de manantiales,
Y hay unas muy curiosas que además que están ahora mismo en tramitación, otras más, en la zona del acuífero este del Marquesado, que tiene un problema porque nos encontramos una embotelladora en una zona donde en la superficie hay decenas de granjas que después vierten los purines, los suelen echar en el suelo. Lo hemos advertido a esta embotelladora, pero ni nos ha respondido. En fin, ahí está. Pero además están ya se han dado cuenta de que el negocio es el agua embotellada. Y aquí hay que decir algo importante. Agua de Lanjarón pertenece a una multinacional llamada Danone o Suez. La verdad es Suez el nombre. Agua de Barcelona, vamos. Y Agua de Barcelona es la misma que Agua de Barcelona. Agua de Lanjarón. Y entonces resulta que Agua de Barcelona o Suez resulta que es la misma que tiene Emasagra. Emasagra es la empresa municipal de agua de Granada. Es la misma compañía. Tiene el 49% es de Agua de Lanjarón o de Agua de Barcelona y el 51% del Ayuntamiento de Granada, pero al final de cuentas funciona como una empresa privada buscando beneficios. Eso es algo que hay que tenerlo presente, porque el agua potable que nos dan, y que en Granada es de bastante buena calidad, no sé si la habéis probado, pero es muy buena calidad, pero tenemos el problema de que quien lo está manejando es la misma empresa que te vende el agua embotellada. Eso puede ser problemático por lo menos. Y además nos encontramos con que a la vista de que hay buena agua, pues se están sacando embotelladores, algunas de ellas con muchas irregularidades. Una embotelladora en Durca que al final se hizo después de muchísimas luchas en contra, pues tuvo irregularidades de subvenciones, de suspensiones de pago, en fin, muchas historias. Pero ahora tenemos una que está muy cerca del Parque Natural de Sierra Nevada. Es decir, está cerca de la Laguna del Padul, que es un humedal. Ahí hemos hecho alegaciones porque pensamos que la embotelladora está a 1 kilómetro de la laguna. Esa laguna es una de reserva del espacio natural de Sierra Nevada. Pero esa embotelladora va a hacer una perforación de unos 80 metros de profundidad. Pero es que eso va por debajo del nivel de la laguna, que está a 1 kilómetro. Entonces nosotros hemos advertido de que probablemente haya afección a la laguna, porque se va a sacar agua por debajo de la laguna. Con lo cual podría dar lugar a que hubiera afecciones. No lo podemos asegurar, pero hay una probabilidad. Y entonces la administración ha eludido por ahora, porque hemos hecho recursos y demás, por ahora elude el hacer una investigación, un estudio hidrogeológico, que es lo que se pretende, pero por ahora no lo ha hecho. La costa de Granada es maravillosa, se vende como costa tropical y realmente pues hay que reconocer que a nivel climático, excepto cuando falta el agua, que es un problema, a nivel climático es de lo más agradable que puedes encontrar en Europa. Esos fríos que se ven por ahí, allí no hiela nunca, es rarísimo que allí se ocurra helar, y por eso hay una agricultura adaptada a esa temática. Esa agricultura empezó aprovechando los recursos naturales que había, eran los ríos, que llegaban y llegaban con agua, y el acuífero, que también tienen acuíferos, importantes también esos acuíferos de la costa, y que se utilizaban y demás. Pero como se dieron cuenta de que los productos subtropicales tienen mucha demanda, pues empezaron a crecer. Y se empezó a crecer. Se empezó primero a secar los ríos, ya prácticamente secarlos. Pero es que los acuíferos, de los cuales bebía la población, empezaron también a vaciarlos a base de extracciones de agua. Los aguacates, que ahora hablaremos de los aguacates. Los aguacates ahora mismo estaban siempre en las zonas bajas. Cada vez están más altos en la montaña. Ya están hablando de la cota 500. Como allí realmente esa pasada no llega a helar, pues entonces el aguacate aguanta. Y el aguacate da dinero. Ahora mismo el aguacate es de las pocas frutas del campo que da dinero. Se está empezando el mango. El mango requiere, dicen que menos agua que el aguacate, y también se está poniendo mango. Pero el problema es que hace falta agua. Y el agua ahora no hay agua natural. Hace unos años se puso una presa que todo el que baja a la costa de Granada tiene que pasar por ella, que es el embalse del Rule. Un embalse con poco más de 100 hectómetros cúbicos y que se puede poner... ¿Quién es? Ah, venga, sí. Vamos a ver, ecologista, Sí, Federación Ecologista, vale. Vamos a ver, porque esto ya no es igual. Bueno, Sí, parecido, está bien. parecido.
La presa de Rules nos la vamos a encontrar cuando bajamos de Granada hacia la costa en el río Guadalfeo. Es una presa que lleva funcionando ya una docena de años y es una presa que ha tenido graves consecuencias en la costa. Resulta que esa presa recoge la agua de prácticamente casi toda la zona sur de Sierra Nevada, mediante el río Guadalfeo. Este río pues está drenando una zona que es de las zonas que más erosión tienen de España. El estudio que hay hecho es de 200 toneladas al año por hectárea de erosión, de tierra que se pierde. Eso supone una cantidad enorme de sedimentos que antes llegaba a la playa, al mar, y ahora se quedan en la presa. Consecuencias, pues esa arena que llegaba, las corrientes marinas la iban distribuyendo y tenía las playas normales. Desde que no llega esa arena, hay un retroceso enorme en las playas. Cada vez que hay un temporal, las playas se van. Y la única solución que se ocurre, en vez de decir vamos a tener que adaptarnos porque el nivel del mar está subiendo y cada vez los temporales están comiéndose más tierra, hay que irse hacia atrás, lo que hacemos es pelearnos con el mar y gastar dinero público, como siempre, en echarle arena a las playas. Lo que le llaman regenerar, que realmente no es regenerar, es realimentar. Donde a veces echan arena, que es medio arena, pero otras veces echan simplemente tierra normal y corriente. Eso llevan años haciéndolo, lo hemos denunciado, incluso al Tribunal de Cuentas. Llegamos a denunciar que nos parecía un despilfarro de dinero público, sabiendo que cada vez que echaba arena era cuestión de 3 o 4 meses el que se perdiera, como está ocurriendo, y la playa ya ha retrocedido más de 100 metros en muchos lugares, ha retrocedido y lo que le queda todavía. El principal problema es la presa de Rules, que al no llegar arena que antes se repartía, iba a las playas, al no tener alimentación, el mar se las va comiendo. Eso es un gran problema que tiene la costa. La costa de los... Sí, ¿de qué año es esa presa? La presa empezó a funcionar, espérate, me acuerdo ahora. Pues la primera década, quizá 2008, 2009, no me acuerdo ahora mismo. Puede llevar, funcionando puede llevar 15 o 20 años, no lleva más. Entonces, esa presa, que además presumimos mucho de esa presa, porque resulta que es la presa que más cemento se ha gastado en Europa, y la cuestión es bastante simple. Cuando la diseñaron, iba a ser una presa de gravedad. Gravedad quiere decir que es de las que tú vas poniendo tierra y piedra, vas haciendo una montaña de tierra y piedra, como ya tenemos una aquí, por ejemplo, la de Canales, que es la que da agua a Granada, esa es así, de gravedad. Y esa era como estaba previsto hacerla. Pero se dieron cuenta de que el terreno no era bastante estable. Podía haber un problema bastante gordo con el terreno. De hecho, la Universidad de Granada en los años 20 había previsto hacer un estudio sobre una presa allí y lo desechó porque el terreno no daba seguridades. Entonces, al ver que podía haber un problema, lo que hicieron fue convertir la presa que iba a ser de gravedad en cemento puro. Y es la presa de Europa que más cemento ha gastado en hacerse. Eso es para que veamos cómo se hacen las cosas en el sur, a lo grande, sin problema. Ya llegamos ahí y tenemos la arena. La arena no llega, la arena en las playas se pierden porque no hay arena, y entonces dedicamos eso, los impuestos nuestros de todos los españoles los dedicamos a echar tierra, sabiendo que en cuestión de 2 o 3 meses se va a llevar el agua, la arena. Ha habido años que se ha echado 3 veces en el mismo sitio arena. Cada vez como mínimo son 500.000 euros, cada vez. O sea, son millones de euros lo que se tiran en las playas de Granada al año. Ahora han descubierto la pólvora y dicen, no, es que no son arenas ya, lo que hace falta no son eso. Queremos espigones. Ya tenemos todos los pueblos como locos al ministerio, venga a pedir espigones y pedir espigones y pedir espigones. Y los espigones tienen un pequeño problema, y es que en función de las corrientes, la parte que la corriente va a favor del espigón acumula arena, pero la parte de atrás la socava. Con lo cual, hay lugares ya donde se ha visto que los espigones a la larga, en una parte pueden favorecer, pero en otra han perjudicado. A ver ahora qué pueblo dice, ponle espigón en mi lado para que yo coja la arena y se la quite al vecino. Eso es un problema. Y nosotros estamos en contra de los espigones. Estamos mucho más a favor de que nos adaptemos al cambio climático, y si tenemos que irnos para atrás,
nos apartemos de la playa. Será lo más coherente y lo más barato, y además más duradero. Y nos encontramos también en este tema con que el turismo, queremos turismo, mucho turismo, con todos los problemas que tiene. Y ahora mismo tenemos una auténtica barbaridad, se mire por donde se mire. Hay un lugar en Granada que se llama Playa Granada, que ya tiene su campo de golf y todo, porque si no, parece que si un lugar en la costa no tiene campo de golf, no tiene categoría, tiene su campo de golf, y han inventado lo que llaman una marina interior. ¿Eso qué es? Pues eso es hacer un agujero dentro de la vega de Motril, en la vega, un agujero con una salida al mar. Esa salida al mar, los barcos ya entran dentro y te los encuentras en medio de la tierra, porque hemos hecho una piscina enorme para que los barcos entren dentro de la tierra. Eso se llama marina interior. Un pelotazo urbanístico con muchos millones en juego, donde va a haber cientos de viviendas, un campo de golf, una gran cantidad de servicios públicos, de restaurantes y demás, y, por supuesto, eran 573 amarres para barcos, porque Granada no puede tener, todo el mundo tiene barcos y puertos, no puede tener. Y eso es un plan que hay, donde lo que estamos esperando a ver ya es cuándo van a pedir dinero público, porque eso, la iniciativa privada, estuve convencido de que no lo soporta. El gasto que hay de construir y la viabilidad que eso tiene. Además, está tan cerca del mar que cada vez que en cuestión de 8 o 10 años se lo come el mar, lo que van a hacer, porque está al ladito del mar. Eso es una de las cosas que se supone que es que el turismo nos va a solucionar. O sea, es un problema bastante grande. Bueno, sí, por favor. No. No, iba a decir que los campos de golf favorecen la biodiversidad, ¿no? Sí. Sobre todo la de los ricos. Sí. Vienen de todos lados, vienen de Australia, vamos, que vienen de todos lados. Entonces han hecho un campo de golf recientemente. No, ya existe, no, ese existe ya de toda la vida, mucho tiempo, pero que con esto quieren hacer otro. O sea, como hay uno, pues quieren hacer otro. Esa es la movida. Es absurdo completamente, ¿no? Ese tema. O sea, que eso es lo que tenemos aquí en la costa. ¿Algún tema más? Bueno, y en la costa, espérate. Sí. Y tenemos los invernaderos. Los invernaderos, si la gente que viene a la costa y se va a la zona occidental, prácticamente no va a haber casi invernaderos, porque no hay. Es la zona, digamos, más verde y demás. Pero si tiras hacia la zona oriental, hacia Almería, te encuentras las montañas enteras desmontadas. Cuando digo desmontadas, es desmontadas, aplanadas y llenas de invernaderos. En unos lugares con pendientes que el día que venga una nube, solo la mitad de lo que hubo en el año 73, digo solo la mitad, va a haber una gran desgracia, porque va a haber un corrimiento de tierra donde esas montañas que están removidas para poner invernaderos se van allá abajo y van a llegar arramblando todo. Y hay lugares que incluso en Mericena nos encontramos que el colegio público está justo al lado de la salida de la Rambla. Eso lo hemos advertido, se ha denunciado. Hubo un juez que empezó a investigar y decidió que no seguía porque decía que aquello era inabarcable, porque denunciamos a todos, no denunciamos a uno concreto. Y él decía que él no podía coger y meterse con miles de invernaderos ilegales, porque muchos no tenían ni papeles, y ahí están. O sea, ese es otro gran problema, porque además lo que nos encontramos es que gracias a esos invernaderos, aparte del peligro potencial que hay en caso de lluvia, es que los residuos que suelen generar, que son muchos, entre plásticos, lo que llaman los destríos, que todos los restos del invernadero que sacan después de cultivar, lo suelen tirar a las ramblas. A pesar de que está prohibido, tienen que llevarlo a un punto limpio, pero lo suelen tirar a las ramblas. Y entonces tú ahora vas a las playas de las Rábitas, y que nosotros le llamamos, le hemos dado premios internacionales a la playa de la Mugre, y te encuentras en la playa donde en vez de arena lo que son plásticos, botes de fitosanitarios, que además son residuos tóxicos que están prohibidos penalmente, por la ley está prohibido tirar ese tipo de envases, porque tienen que devolverse al lugar donde se compraron, porque han tenido productos tóxicos, y esto está, nada. Eso es lo que nos encontramos en Granada, en la costa. Eso no se ve porque esa zona no van los turistas, en la parte esta de los invernaderos van pocos turistas, pero ahí está. Y otro gran problema que tenemos, el de los residuos.
Un problema grande en Granada es el tema de las macrogranjas, aunque yo no me gusta esa palabra porque ya simplemente poner la palabra granja parece que está insultando a las granjas de verdad. Yo le prefiero llamar explotaciones ganaderas, o explotaciones industriales de ganado. En Granada disfrutamos principalmente de los dos tipos de granjas más importantes que hay, que son la de cerdo y la de pollo. En Granada hay más de pollo, pero de cerdo contamos de los dudosos honores de tener algunas de las más grandes de España. Es decir, aquí hay una empresa que es Cefusa, la marca del Pozo, que tiene 3 enormes granjas en la provincia de Granada, donde en cada una te puedes encontrar 500.000, 600.000 cerdos de producción al año, y que son enormes. Pero el sistema que se utiliza principalmente en la provincia de Granada es el de la explotación mediana, que podemos llamar mediana, entre 2.000 a 5.000 cabezas de ganado. Eso quiere decir que, teniendo en cuenta que por cada plaza son 2 y pico cerdos, pues si son 2.000 cabezas lo que tiene la explotación, quiere decir que al año puede tener 7.000 cerdos de producción. Esto funciona de una manera que realmente, vamos, a mí me da pánico de pensarla, que es la siguiente. Una persona de un pueblo tiene una finca que puede tener 3, 2, 4 hectáreas, 5 hectáreas, una finca que generalmente no produce nada, porque como mucho la puede tener de olivo o generalmente pues de cereal cuando la pone, porque son secanos, generalmente son secanos las fincas. Y decide que quiere montar una explotación de este tipo. Entonces se pone en contacto con una empresa que se llama integradora, que suele ser una gran empresa como por ejemplo Cefusa, para poner alguna, en Calopsa, por ahí más al norte, por la zona del norte. Pero bueno, aquí principalmente suele ser esta para cerdos, estamos hablando de cerdos. Y entonces esta empresa lo que hace es que dice, bueno, pues móntala. Entonces la persona con su dinero monta la instalación, pide los permisos, se encarga de los residuos que pueda haber, la energía que tiene que tener y demás. Y cuando ya la tiene montada, entonces la integradora le lleva los animales pequeños. Y no le cobra nada, le lleva los animales pequeños, le lleva el pienso, también se lo lleva la integradora, y los tratamientos veterinarios necesarios, que incluso ya vienen algunos ya vacunados de fábrica, como decimos. Y entonces, una vez que termina, aparta las bajas, que suele ser entre un 5 o un 10%, dependiendo del tipo de especie, y lo que termina, vienen, te lo recogen, te lo pagan, te dan una semana para que limpie, y después que has limpiado, vuelve a empezar otra vez el proceso. Esto en cuestiones de cerdo suele ser una media de 2 veces y media al año, aproximadamente lo que tardan en criarse los cerdos, en ponerlos desde que llegan pequeñitos, con unos 12 kilos, hasta 100 kilos, que eso es lo que suele hacer las granjas estas. Los pollos es todavía peor. En los pollos tenemos aquí, en la parte norte, puedo decir que ahí se están matando en el matadero que tiene Avinatur al año 36 millones de pollos. Pero ojo, eso es la mitad, en la provincia son 60 y tantos millones de pollos los que se matan aquí en Granada. Pero hablo de esa zona porque donde más granjas están poniendo es la zona que hemos hablado del Marquesado, zona de Guadix. Toda esa zona de por ahí, Guadix-Baza, es donde están principalmente poniendo las granjas de pollos, porque además Avinatur se encuentra muy cerca de Guadix, en Purullena, con lo cual está muy cerca, digamos, de los centros de producción. Los pollos se llevan allí en cajas, como si fuera fruta, y se vuelcan así, como si fuera fruta, se tiran. Y tenemos la granja llena de pollos. Esos pollos los tenemos durante 42 días. Pero ojo, como la legislación dice que hay un límite de 39 kilos de pollo por metro cuadrado, si tú apura esos pollos hasta el final, te pasaría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay 32 días, y ojo, lo digo así, 32 días que llevan los pollos de vida, hacen una recolecta y esos pollos son los que van a asadero. O sea, los pollos de asar son pollos, todos muy parecidos y que tienen de vida 32 días, los de asadero. Al quitar masa de pollo, los demás sí pueden seguir engordando hasta los 2 kilos, 2 kilos 200, que es lo habitual, y a los 42 días se los lleva. Y entonces empieza otra vez el sistema. Una semana para limpiar y otra carga nueva. Ahí en pollo suele ser entre 5 y 6 al año de las camadas que pueden salir de animales. Los residuos
los residuos, aquí la ley dice que tienen que estar gestionados. Entonces, hay muchos lo que hacen es que dicen, yo tengo terreno suficiente para echar mi estiércoles en mi terreno, pero eso la legislación pone los límites. En este caso ahora mismo se mide por nitrógeno, kilos de nitrógeno. Entonces se calcula que para un terreno que no sea, que el terreno no sea vulnerable a los nitratos, son 210 kilos de nitrógeno al año. Mientras que si son vulnerables a los nitratos, son 180 kilos de nitrógeno al año. Entonces, cuando se saca una explotación normal y corriente, puede tener al cabo del año, tanto si son de cerdos como de pollos, dependiendo de la cantidad, puede tener pues 14.000, 15.000, 20.000 kilos de nitrógeno al año. Si te pones a dividir, eso requiere 70, 80 hectáreas de terreno. Nadie tiene esas hectáreas de terreno. Entonces, lo que hacen es que suelen coger y hablar con vecinos para que firman un contrato donde dicen que le van a echar una cantidad. Pero eso no se vigila en absoluto. De forma que al final los residuos suelen ir al mismo sitio y en cualquier lugar. No hay control ninguno. Eso es un gran problema porque toda esa zona que estamos hablando está encima del acuífero del Marquesado, que ese acuífero es muy importante y es el que da vida a todos esos pueblos. Entonces, lo estamos contaminando. Eso hay que tener mucho cuidado con ese tema de la granja. Y la granja es que se producen, pues, esos millones de pollos, de mala manera. Y una cosa que cuando la gente, yo explico esto, porque damos charlas explicando a la gente un poco cómo funciona, cuando la gente se entera de que con 42 días ya tiene un pollo hecho, a base de piensos, de antibióticos, medicamentos, hormonas y demás, pues la gente le da algo. Y muchas veces la gente no sabe muchas veces cómo actuar. Entonces yo me suelo ir a la parte de las gallinas ponedoras. Porque cuando yo enseño imágenes donde se ven los tipos de gallina ponedora que hay, ellos ven las jaulas. Y ven las jaulas donde son gallinas que están metidas en un cachito así, donde no se mueven en toda su vida hasta que se las llevan para matarlas. De ahí no se mueven. Luego están las que son, digamos, las que están en suelo, que estas también están encerradas, no ven el sol, pero están en naves muy grandes, pero esas sí pueden moverse por el suelo. Están medio amontonadas, pero se pueden mover. Luego tenemos las camperas, que sí están en el campo, y luego las ecológicas. Entonces a la gente yo les digo, mira, una forma de luchar que no cuesta trabajo y que tampoco en dinero es casi nada, es a la hora de coger los huevos. Yo, cuando vemos los huevos, si os fijaros, los huevos todos tienen un número puesto, todos los huevos que compras. Si el primer número que aparece es el 3, esas son de jaula. Esas hay que rechazarlas, siempre. El de 2 son de suelo, que suelen estar en el suelo y ya son mejores. Pero el 1 son camperas y el 0 son ecológicas. Que muchas veces la diferencia es complicada, porque es muy difícil ser ecológico, porque eso supone que tienes que darle la alimentación, también tiene que ser ecológica, con lo cual es un problema. Yo casi siempre lo digo a la gente, digo, mira, las camperas están muy bien, son gallinas que ven el sol, que viven, que están en el aire, y que por lo menos puede hacer algo. Se apoya ese tipo de ganadería y la otra, a ver si cuando no se venda, pues se acaba. Entonces ese es un problema grande que tenemos y el tema también, que a veces hay que decirlo, comemos demasiada carne. Y ojo, que yo soy verdulero, no soy vegetariano, soy verdulero, pero sin embargo yo también como carne, pero procuro hacer posible que sea de la mejor calidad y conociendo de dónde viene, que a veces es complicado también, ¿eh? Aquí en Granada. Estamos tan chulos que competimos con Barcelona y con Madrid por la calidad del aire. La peor, claro. Y es una ciudad que tiene, bueno, vamos a llamarle a la metropolitana, porque no podemos hablar solo de la ciudad, porque tiene mucho que ver lo de los alrededores, que en total serán unos 600.000 habitantes. Es lo que tiene Granada y área metropolitana. Bien, pues entonces aquí el aire es irrespirable. Es una auténtica vergüenza. Y además hay una pasividad enorme por parte de las administraciones, tanto la local, Ayuntamiento de Granada, como de la Junta de Andalucía. Tenemos el orgullo de decir que somos de la ciudad más contaminada de España, junto a Madrid y Barcelona. Sobre todo por dióxido de nitrógeno, principalmente, y partículas, muchas partículas. La causa principal son los coches, es decir, el tráfico. El tráfico, porque aquí hay mucho tráfico en Granada, y eso puede parecer un poco contraproducente si yo digo que Granada es de las ciudades donde más se anda de España.
la gente en Granada, de Granada, suele ir andando a casi todas partes en Granada. Como mucho coge un autobús, pero suele ir andando, se anda mucho en Granada. Entonces, claro, diría uno, no cuadra eso, ¿no? Digo, sí cuadra. Es que en media Granada está el área metropolitana. Y la gente del área metropolitana, que estoy hablando de distancias de 8, 10, 15 kilómetros, no estamos hablando de grandes distancias, viene con su coche y se mete en todas partes. Y entonces ahí es donde está realmente el problema. ¿Cómo se nota el interés que hay por el aire en Granada por parte de las administraciones? Pues bueno, podemos ver que en Granada tenemos 3 estaciones de la Junta de Andalucía para medir. Una para coches, que se encuentra allá al lado. Se encuentra en un lugar que es una gran avenida donde además pasan muy poquitos coches y que está arbolada. Esa es la que mide, digamos, la contaminación procedente del tráfico. Hay otra al lado del Palacio de Congreso, al lado de unos jardines, donde ahí miden una que se llama una de fondo, es decir, de que lo que no es al lado de los coches. Y la otra está un poquito fuera de Granada, en Armilla, que está en la ciudad deportiva, también medio del campo, que está ahí a unos 4 kilómetros de Granada, y que esa es la que, digamos, la que sería natural, por llamar rural. Esas son las 3 que tiene. Y es curioso porque la Junta de Andalucía tenía una en un lugar, bueno, tenía 2 en lugares de Granada del centro, que es donde realmente hay, y las quitó. Y puso estas. Entonces, con estas, a pesar de que con estas estaciones están en lugares donde en teoría no hay mucha contaminación, sale de las más altas de España. Es decir, la mitad de los días en Granada está por encima del límite permitido la contaminación. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos hartos de decir que esto, la única forma de solucionarlo es poner un transporte público en condiciones con la zona de la área metropolitana, de forma que haya facilidades para que los autobuses tengan preferencia, para que haya más frecuencias, horarios más amplios, porque una vez que estás en Granada, realmente es que tú no vas en coche a ningún sitio, porque es que todo lo que tengas que hacer en Granada se hace andando. No es la pequeña, la parte principal de Granada es muy pequeña. Entonces se puede hacer en cualquier... Además, que es muy sano andar. Ahora, andar con lo que estamos respirando también, yo no les recomiendo a la gente que ande por el centro, porque es que es envenenarte. Y ese es uno de los grandes problemas. Después nos quejamos de que si los niños, ahora están los niños que no tienen nada, que tienen alergias, que tienen asma, que tienen... ¿Qué lo van a tener si estamos respirando porquería diariamente y no lo vemos y además no hacemos nada por evitarlo? Ese es el gran problema. Entonces Granada tiene ese gran problema de contaminación. Cuando la Junta quita estas estaciones de detección de... Los cambia de sitio, ¿no? Los cambia de sitio. ¿En qué piensa? Porque era escandaloso. Vamos a ver, si yo ¿Piensa como... en el turismo? No, ¿O piensa pensar simplemente que ciudadanos? ellos no pueden decirle a la población, ellos no pueden decirle a la población que están respirando lo que están respirando. Entonces, ¿Quién se lo va a decir si no? pero ellos no pueden decirlo porque políticamente es poco menos que me estás diciendo que te estoy envenenando. Si tú eres un político, sabes lo que estás respirando y él es el responsable de que tú no lo respires, está prevaricando. Te tiene que ir a la cárcel. Forma de conseguir que los datos que tengan sean más o menos, vamos a llamarlo aceptables, entre comillas. Y hay una cosa también muy curiosa en Granada, que es la siguiente. La contaminación por ozono, el ozono troposférico, se produce porque los gases, principalmente el dióxido de nitrógeno, se descompone con el sol, por eso cuanto más se forma en verano, que hay más horas de luz y de sol, y se forma ozono. Pero al mismo tiempo, como hay mucho dióxido de nitrógeno, el mismo dióxido de nitrógeno, otro dióxido de nitrógeno, elimina ese ozono, con lo cual en el lugar donde se produce el dióxido de nitrógeno hay muy poco ozono. En Granada, por ejemplo, no vale la pena medir el ozono, aquí en Granada. Pero ocurre que el ozono se mueve, se va hacia las afueras. Hacia las afueras. Claro, en las afueras ya no hay dióxido de nitrógeno, ya no hay gas que destruya el ozono, con lo cual el ozono se va concentrando. Pues tenemos el privilegio de tener aquí, a 6 kilómetros de aquí de Granada, un pueblecito en la sierra, que no tiene tráfico ninguno, de lo más agradable, aire purísimo, pero con la cantidad de ozono más alto de España, a nivel de ozono. Es decir, una barbaridad. Y eso no se lo comen ellos.
esos pueblecitos de alrededor, que vamos allí por el aire limpio, nos encontramos que sí, limpio de todo, menos de ozono, porque el ozono se lo estamos mandando desde Granada a los alrededores. Así es como está ahora mismo la situación del aire en Granada. La única forma es eliminar las fuentes de dióxido de nitrógeno, se acabaría el ozono y no iría el ozono allí, con lo cual ganábamos todos. Aquí directamente por quitarnos el dióxido de nitrógeno y la gente de los alrededores que tienen la suerte de no disfrutar de ese gas, pero también tiene que quitarse el ozono y se lo quitaríamos eliminando de aquí el dióxido de nitrógeno. Esa es la situación del aire en Granada, que se irá muy pronto. ¿Quién lo iba a decir? Y área metropolitana. Sí, sí, ya te digo, no tienes más que mirar y siempre estamos en los niveles más altos, compitiendo con Madrid y Barcelona, pero bien, vamos, con garantía. Y supongo que también con medidas que también han sido polémicas en ciudades como Madrid o Barcelona, aunque también han tenido apoyo popular, obviamente, ¿no? De restringir el tráfico, ¿no? Vamos a ver. En Granada, vamos a ver. Granada es una ciudad que debería ser peatonal, porque es pequeña y realmente el tráfico con coche por el centro es que no vale la pena ni andar por el centro. Bueno, resulta que hace años hubo una lucha que queríamos una calle peatonal. Los comerciantes no iban a comer. ¿Cómo peatonal? Con el coche tienen que venir, porque tienen que cargar, no sé qué. Al final conseguimos que el ayuntamiento pusiera la calle peatonal. Al cabo de pocos años, una calle próxima pidió a los comerciantes que fuera peatonal. Ahora no se nos vaya a ocurrir a nadie decir meter coches por la calle peatonal. Se han dado cuenta de la ventaja que supone para el comercio la calle peatonal. Bueno, pues eso es lo que hay que intentar aquí. ¿Qué ocurre? Aquí tenía que estar, desde el primero del año pasado, la zona de bajas emisiones tenía que estar ya establecida. Todavía no está. Y ustedes están pensando dónde van a poner la zona, dónde va a empezar, dónde va a terminar, si va a llegar a esta calle, si va a subir la otra. No hay apenas interés ninguno. Y otra cosa que quiero decir siempre, con el tema de la zona de bajas emisiones, cuidado cómo se pone, porque puede ser una criba para que, según tu estatus social, puedas entrar o no puedas entrar a según qué ciudades. Porque si a ti te ponen que tú puedes entrar al centro de la ciudad si llevas un coche limpio, todo el mundo no puede tener un coche limpio. Entonces, será que quien tenga dinero para tener un coche magnífico, limpio, puede disfrutar de la ciudad. Tú, como eres un desgraciado que no tienes un duro, tú no puedes tener un coche de eso y te tienes que quedar en la calle bien lejos. Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que vigilar mucho a la hora de ver cómo se hace. Nosotros hemos dicho que solamente entren residentes y reparto. Y los residentes, hombre, procurar que sea, si es posible, que tengan los mejores coches, menos contaminantes, pero si una persona no puede y es residente, pues tendrá que tener su coche y se acabó. Aunque siempre estamos diciendo lo mismo, porque nosotros más de una vez hemos hablado de lo que supone la estupidez de tener coche propio. Porque lo que cuesta un coche propio, que está el 95% del tiempo parado, que es un gasto ande o no ande, entre seguros y demás, mantenimiento, que lo usas poquísimo y que tú por ese dinero puedes alquilarte cuando te haga falta un coche, te lo alquilas, lo usas cuando te hace falta y demás. Eso habría que empezar a pensarlo mucho, porque es que eso es que tengamos cada persona, yo no tengo coche, pero que tengamos cada persona un coche, o en algunas familias que hay 2 y 3 coches, habría que pensárselo. Porque es que estamos haciendo el canelo, además incluso a nivel económico, ya no por nivel ambiental, simplemente económico. Es un despilfarro económico tener un coche, salvo que tengas que depender de él porque tienes todos los días, que siempre hay gente que lo necesita por cuestiones laborales, pero que la mayoría de la gente el coche es para tenerlo parado y sacarlo los fines de semana a tomar el sol. Es un absurdo lo que te cuesta el kilómetro. ¿Cuántos taxis te puedes coger tú en Granada con lo que yo me ahorro un coche? Que cojo poco también, voy andando casi siempre, pero ¿cuánto me puedo yo coger? Con la mitad de lo que me ahorro de coche. Hay que pensárselo. La presa de Rules, el gran problema que tiene es el costo tan enorme que está suponiendo para la sociedad. No ya los 30 y tantos mil millones de pesetas que costó en su momento, una auténtica barbaridad, sino que está provocando unos daños enormes a la costa. Al retener las arenas que bajan por el río Guadalfeo, esas no llegan al mar. Al no llegar al mar,
no se distribuyen y eso está obligando a que los ayuntamientos tienen que gastar un montón de dinero en regenerar las playas. Entonces, cada año son millones de euros lo que se tiran, echar arena en las playas porque no las lleva el río y luego al mismo tiempo se pierde al cabo de meses porque el mar se las lleva. Esta presa no era necesaria, porque además ese coste, a ver quién asume el coste ahora de los daños a la costa, sino que en Motril, el río Guadalfeo ya de por sí cargaba el acuífero. Motril está encima de un gran acuífero que además nunca, que se sepa hasta hoy, ha tenido problemas de salinización, a pesar de estar cerca del mar. Además, el acuífero está a muy poca profundidad, puede estar a 3 o 4 metros de profundidad. Realmente es un acuífero fácil de utilizar y que se recarga con el río Guadalfeo, se recargaba sin ningún problema. Otro tema distinto sería el de Almuñécar, que también Almuñécar tiene un acuífero, pero ese acuífero, si se explota demasiado, el río Verde, que es el que le da agua, es menos potente que el Guadalfeo, y entonces si se saca más agua de la cuenta, llega a salinizarse el acuífero. Es un acuífero un poco extraño porque una vez que se recarga o que hay lluvia, se va la sal, pero que vuelve otra vez en cuanto se explota de más. Entonces, uno de los que quieren hacer, lo que quieren hacer ahora con la presa de Rules, es no solamente dar agua a Motriles, sino llevarla hasta Almuñécar para regar. De hecho, hay una tubería que está llevando agua al Almuñécar desde el sistema Berna-Rules, Berna otro pantano que está al lado de Rules, y llevan agua para consumo humano. Y están llevando agua porque en verano Almuñécar se pone con más de 100.000 habitantes. Entonces hay un consumo enorme de agua. Entonces ese agua se está aprovechando de allí del Rules. Pero ese agua se podría llevar perfectamente también del río Guadalfeo sin necesidad de que estuviera la presa. O sea, siempre hemos dicho que esa presa era inútil, que fue un gasto enorme, porque era un gran negocio, que ahora está dando problemas y que cuando se aterre dentro de no muchos años no va a servir prácticamente para nada. Cuando se aterre. Aterre, se llene de tierra, se colmate. ¿Cuánto mide la represa aproximadamente? De altura De altura, sí. puede tener unos 100 metros aproximadamente. Puede tener. Y está a 20% menos de su capacidad inicial. Puede tener ya prácticamente un 20% menos, sí. O sea, está condenada a aterrarse, como has dicho. Sí, sí, no. Todas las presas del mundo se tienen que aterrar. Ah, ya. Todas. Yo Porque, estaba más rápido. no, para que depende, porque si va mucha agua y poco arrastre. El problema es que han dado con un río que está drenando una zona que es la más desértica de Europa. Y entonces ahí la cantidad porque en un lugar más llano, a lo mejor son 10 toneladas al año por hectárea o 15 toneladas al año por hectárea la erosión. Aquí estamos hablando de más de 200 toneladas por hectárea. Es una barbaridad. ¿Hay algún cálculo de cuándo estará aterrada esta? Nosotros estuvimos haciendo uno, calculando el volumen y demás de toda la historia. A nosotros nos daba 25 años. Como hicieron los diques y demás, pues han atrasado algo. Pero yo calculo que perfectamente, yo creo que en cuestión de 20 años, ya no es que esté aterrada del todo, pero prácticamente va a ser casi inservible la cantidad de agua que va a almacenar. Porque lo que va a tener va a ser todo tierra y poca agua. Y desde Ecologistas en Acción habéis contrapropuesto qué se podría hacer con esta represa. ¿Se puede hacer algo? Una vez hecha, Ahora, sí. lo que hay que hacer es demolerla. Vamos a ver. Es que nos asusta pensar que demoler presas. Es que hay veces presas que son inútiles y otras son contraproducentes. Y esta concretamente, si esta presa se quitara, esta presa de Rules, los problemas de las playas de Granada estaban resueltos de arena. No es poco. Pues yo creo que sería bastante, habría que pensárselo, porque la presa va a ser para poner agua, para poner cultivos nuevos a más altura cada vez, y poco más, porque el resto hay agua para todo. Sabiendo que no tiene más que 20 años o así. Sí, vamos, le puede quedar, ya digo. Sí, no, vamos, que a lo mejor 20 años no está entera tapada, pero que el agua que haya, si ahora mismo son 120 hectómetros cúbicos, pues puede que se quede con 10 o 15 hectómetros cúbicos, eso no es nada para un mamotreto como ese. Hubo un ingeniero que cuando empezó en el Ejido, la zona de Almería, empezaron los invernaderos, no había agua. Entonces hay un río allí que va a parar a Adra, el río Beninas, que dijeron vamos a hacer una presa y con esta presa ya tenemos agua para darle a los invernaderos.
Está cerca de los invernaderos esa presa. Está en Almería, pero el agua que recoge es de la parte de Granada, de la sierra de aquella parte de Granada. Pero está en Almería. La presa la hicieron y fue un fiasco. Entre otras cosas porque la presa pierde agua por todas partes. Fijaros hasta qué punto pierde agua, que es la única presa que vaya a ver en el mundo que tiene el fondo asfaltado. O sea, el fondo lo tuvieron que asfaltar porque se perdía la mayor parte del agua. Esta es otra. Esa es Benínar, una que está en Almería. ¿Cómo se llama? Benínar, es que ahí los nombres son un poquito... La presa de Benínar. Entonces, eso, así. Entonces, el mismo ingeniero que hizo la presa de Benínar se acordó de Rules, de que había un estudio antiguo que, como he dicho, que la Universidad de Granada de los años 20 desechó porque el terreno no estaba en condiciones. Entonces decidió hacer Rules. Y de hecho, la presa, cuando se hizo, los planos que ya borró la Confederación los borró, pero que conseguimos las copias de ver, tenía las canalizaciones, iban desde ahí a la presa de Benínar para dar agua al ejido. Lo que ocurrió aquí que fue que aquí lo hicimos público. Entonces, la gente de la costa dijeron que el agua aquí que viene se la llevan allí cuando aquí nos puede hacer falta. Entonces, lo primero que dijeron era que no, que quieren el agua allí en la costa. Y de hecho, ahora mismo la gran batalla es que quieren agua, pero no agua para cualquier cosa, para subir los cultivos tropicales a 300, 400, 500, hasta la altura que sea necesario, porque dan mucho dinero y va a haber mucha agua porque el Rules va a tener mucha agua. Ya hemos visto que el Rules ya tiene un problema, que las playas, Rules se las ha acabado. Eso tenía que entrar en el debe de Rules, decir, bueno, los daños, ¿quién los paga los daños de las playas? Los que se benefician de la presa, los agricultores no, ellos quieren el agua gratis. Cuando estuvimos oponiéndonos a la presa de Rules, una de las cosas que alegábamos era que debido a la situación de Sierra Nevada, con la elevada erosión que tenía, la presa estaba condenada a que en cuestión, cálculos que hicimos nosotros, cuestión de 20, 25 años, iba a estar prácticamente llena de tierra, aterrada, y sería inútil. Entonces, a la vista de eso, sacaron unos proyectos, la entonces Confederación del Sur, que era entonces Confederación del Sur, sacaron unos proyectos que consistían en construir diques en todos los barrancos que iban a la presa de Rules. Eso tenía un valor de 5.000 millones de pesetas, aparte de la presa. Y cogieron todas las montañas que hay antes de la presa de Rules y empezaron a poner diques más o menos pequeños, más o menos grandes, para que en los barrancos, el dique va al barranco, me mete un gran dique y la tierra se va quedando en el dique. Eso se suele hacer muchas veces para sujetar terreno y demás. En este caso se hizo para que no llegaran los la tierra a la presa. Hay incluso un barranco en la Sierra de Lújar que tiene 13 diques, uno detrás del otro, 13 diques. Bueno, los diques a los 2 años, todos estaban ya colmatados de tierra. Con lo cual, que a partir de entonces, todo ha ido a la presa de Rules. Ahora es un buen momento el que pueda pasar por allí y fijarse en la cola de la presa y verá unas extensiones enormes de tierra buenísima, y el río por en medio de la tierra, porque está allí. La tierra se queda principalmente al principio, cuando llega a la presa, y va por la cola, a donde lo último que llega al dique, porque mientras se va quedando la tierra, va depositándose, y lo último que llega es al dique. Ahora mismo ya podemos decir con seguridad que un 10 o 20% de la presa está inutilizado por la tierra. Y hicimos un cálculo, aparte de los diques, de que en cuestión de 20 o 30 años la presa está inútil, totalmente aterrada. Y un tema de Granada muy importante, y que me gustaría decirlo porque llevamos con él desde el año 2000, que ha llovido, aunque llueva poco, ha llovido, del año 2000, es la naturalización del río Genil a su paso por el centro de Granada. Bien, resulta que con motivo del Mundial de Esquí, en el año 94, a una persona con una idea muy clarividente pensó que el río Genil estaba sucio, es verdad, estaba sucio, la gente tiraba cosas, basurero, las cabras andaban por allí, y aquello no podía ser para una ciudad que iba a recibir a un Mundial de Esquí. Entonces se le ocurrió hacer algo que pareciera el río Sena por París, es decir, un cajón de hormigón que iba a estar lleno de agua, y para que pudiera haber barquitos como en el Retiro en Madrid.
y la gente pudiera pasear en barquitos y como unas compuertas mantendría los distintos niveles y estaría el río así. Y se hizo. 4.000 millones de las pesetas antiguas allí se gastaron en aquello. Y vinieron los reyes a inaugurarlo. Curiosamente hay que decir una cosa, fue el año de la gran sequía, cuando el mundial no se pudo celebrar porque no había nieve. Y claro, el agua era para beber. ¿Cómo iban a mandar el agua para que llenara el río? Que venían los reyes a inaugurarlo. ¿Cómo lo hicieron? Cogieron los pozos de la Vega para beber y el agua fue hacia arriba. Con los pozos de la Vega de beber llenaron el río para que cuando llegaron los reyes a inaugurarlo estuviera lleno de agua, toda la lámina de agua y el barquito allí flotando. Esto fue lo que ocurrió cuando inauguraron esto. Como aquello era un absurdo, empezaron a las compuertas que eran móviles, empezaron a bajarlas. Entonces allí ahora mismo tú vas a visitar aquello y lo que te encuentras es un cajón de cemento. El río es muy listo y es cuestión de, para el año 2007, había ya colonizado con árboles, troncos así de gordos, el río, hierba, agua, animales, pero claro, aquello parecía que aquello no podía ser, porque claro, si el río era de cemento, metieron las máquinas y arramplaron con todo. Y a partir de entonces, todos los años le dan un repaso para que no haya ni tierra ni nada en el cajón del río. Entonces, llevamos peleando porque el río sea natural desde el año 2000. Se ha conseguido que en el ayuntamiento por 3 veces se apruebe en pleno naturalizarlo. Uno en el año 2004, otro en el 2006 y otro en el 2017. El ayuntamiento ha tenido en sus manos la oportunidad de poder hacerlo con fondos Next Generation el año pasado y lo desperdició y se dedicó a otra cosa. Y entonces ahora mismo hay que decir que si se consigue naturalizar el río, que además no cuesta dinero porque el trabajo lo va a hacer el río solo, solamente es dejarlo. Y en cuestión de 8 o 10 años vamos a tener un río lleno de árboles, porque está demostrado ya, pues es lo que queremos y es lo que estamos peleando. Ahora con la nueva corporación tenemos que hablar, a ver, porque entre sus objetivos dice, apunta que va a renaturalizar el río, lo va a volver natural, pero no sabemos qué quieren hacer, no nos fiamos ni un pelo, porque un proyecto que hizo el ayuntamiento último era meter más hormigón y poner macetas. Y poner macetas y poner más hormigón. Y poner en las paredes del río plantas colgantes en macetas. Eso era la naturalización que llamaban ellos. Y nosotros que queremos es algo natural. Estamos peleando, vamos a seguir, y con esto yo digo que llevamos 25 años peleando por el río Genil. Mitiga las temperaturas, porque cuando hay vegetación y agua se mitiga la temperatura. Da sombra, da biodiversidad. Es un parque que es tan grande o más que el más grande de Granada. Estarían 80 hectáreas de parque, 80 hectáreas de parque, cuando Granada es una ciudad que tiene muchos problemas de zonas verdes por habitante. Ellos cogen ahora en el PEGO que quieren hacer, te dicen que tenemos en Granada 10 metros cuadrados por habitante de verde. Y tú te pones a mirar y dices, vamos a ver. ¿Qué es zona verde? Y me ponen zona verde, avenidas que tienen unos árboles, pero que el resto son aceras. Y eso lo consideran zona verde porque hay árboles. O sea, si te pones a mirarlo de esa manera, claro, así sale todo la zona verde que queramos. Pero que eso no es. El estándar que dicen de que el mínimo son 10 metros cuadrados por habitante para considerarlo medio saludable, no es eso. Entonces hay que pelear por las zonas verdes. Y ahí sería una zona verde sin trabajo y con muy poco mantenimiento.